Hola, bienvenidos a La Metropolitana. Este es un podcast para aquellos que se sienten ciudadanos del mundo, aquellos que por diferentes razones quieren que el lugar donde viven sea el mejor, o al menos se parezca mucho a esa idea. Y no, no somos soñadores, simplemente creemos en las transformaciones de las ciudades. Soy Mildred Arias, abogada colombiana, pero este será un espacio informal para compartir sin libretos de manera muy sencilla algunas cuestiones difíciles de entender de los territorios. Hoy, en el primer podcast de la Metropolitana, nos acompaña Alejandro Echeverry, politólogo con estudios de economía y políticas públicas, candidato a magíster en políticas públicas y actualmente estudiante de doctorado en gestión urbana y el territorio. Queremos introducir un tema que a todos nos interesa, las áreas metropolitanas. Te iba a preguntar, ¿te viste la final de los Juegos Olímpicos? Mira que estuve muy pendiente de la inauguración, pero realmente ahora el cierre no. Contámelo. Pues mira, yo creo que el ejercicio de París me parece muy interesante porque, sobre todo en el ejercicio de la inauguración, antes de los Juegos había mucha expectativa por dos razones. Primero, porque la inauguración no se iba a hacer dentro de un estadio como normalmente se había hecho. Y segundo, todo el tema de la limpieza que se ha hecho del río Sena. Ah, sí. Entonces, pero finalmente lo que mostró la inauguración es finalmente una París resplandeciente, una París histórica, una París cultural, y todo este proceso de renovación que ha venido haciendo París en los últimos años, sobre todo de darle más importancia a los ciudadanos, a las personas, que a los carros. Porque pues, vos sabes que las ciudades modernas se han construido alrededor del carro, y finalmente lo que se está buscando ahora es que las ciudades se construyan alrededor de las personas. Entonces, a mí me pareció muy interesante. Obviamente hay críticas, ya le meten todo el tema de teorías conspiranoicas y todo lo demás, pero creo que el ejercicio a visualizar a París me parece muy interesante. Y la clausura, pues me pareció que lo que muestra es finalmente que las ciudades, cuando están planificadas y cuando están organizadas, no necesitan invertir muchos recursos para organizar estos juegos, que también es una de las grandes críticas que les ha hecho a los Juegos Olímpicos, es que finalmente los costos de los últimos 4 o 5 Juegos Olímpicos han sido muy, muy altos, y París logró, a partir de lo que ya tenía y a partir de un proceso de renovación urbana del área metropolitana, hacer esos cambios. Y precisamente hablando de área metropolitana, ¿vos qué pensás de las áreas metropolitanas? O sea, porque es que yo creo que eso es un tema muy importante que nosotros vamos a tener que empezar a tocar ahora como sociedad vallecaucana, sobre todo como sociedad caleña, y de las ciudades que están alrededor de Cali. ¿Vos qué pensás de las áreas metropolitanas? Bueno, Alejo, pues realmente con esta introducción que has hecho de París, creo que a todos los que estuvieron conectados a nivel no solamente de Colombia, sino mundial, pues se dieron cuenta de lo que significa el derecho a la ciudad. Porque básicamente eso es lo que tiene la gente, una posibilidad de disfrutar su ciudad y los diversos escenarios que pues son de bienestar colectivo, que dan esas facilidades para que la gente pues tenga la, digamos, la disponibilidad no solamente de edificios, de centros comerciales, sino realmente de espacios públicos en pro de esa colectividad. Ahora, pensarnos aquí en Colombia también, el tema metropolitano es fundamental y más para los vallecaucanos porque sabemos que en Colombia pues nosotros tenemos unas áreas metropolitanas que están legalmente constituidas, es decir, son oficiales, hay institucionalidad y hay otras que no, y nosotros somos una de ellas, ¿cierto? Entonces, Cali y todos esos territorios conurbados, que pues para la gente que no conoce qué significa un territorio conurbado o una conurbación, Alejo, tenemos que pues ser claros y es que son esos territorios que están unidos más allá, ¿sí?, de sus límites geográficos por diversas relaciones y demás, así que yo creo que las áreas metropolitanas son lo mejor que le puede suceder a una ciudad que quiera dar bienestar y beneficios, pues por supuesto, que se llaman bien común en últimas. Es importante que sepan que no solamente es para una ciudad, ¿sí?, que es la principal, la conocida, así como cuando en España la gente habla de Barcelona, pero es que Barcelona y su área metropolitana es mucho más allá de Barcelona. Entonces, pero la gente que sale al exterior, pues no va a decir como su municipio, porque a veces ni se conocen los nombres,
Pero si dicen Barcelona, todo el mundo dice, ok, Barcelona. Igual pasa en París y sus territorios conurbados. Entonces yo creo que más allá de Cali, en el Valle del Cauca, está lo que ya sabemos, ¿no? Dagua, Jamundí, Candelaria, Palmira, incluso los del norte del valle como Villarrica, perdón, los del norte, no, del Cauca, sí, que sería Villarrica y Puerto Tejada. Entonces sí es importante, no solamente para los vallecaucanos, sino para esos municipios que están alrededor y que pues también van a tener una posibilidad de desarrollar grandes obras y solucionar problemas. Pero vamos por partes. Yo creo que el tema es que has hablado de muchos elementos que me parece que son importantes, pero creo que es importante, yo creo que, mira, estos ejercicios me parecen chéveres por las conversaciones, porque uno a veces se trata como de imaginar cómo yo le podría explicar a una persona que no está interesada en el tema, que no siente que estos temas que son tan etéreos, tan abstractos, pues dirá, no, esta vaina como se come, es decir, esto para qué es necesario, porque además recordemos que en noviembre se van a hacer unas elecciones de área metropolitana, y la gente dice, bueno, pero no, pues para qué elecciones, porque vamos a gastar una plata en que tengamos que decidir si queremos ser área metropolitana. Entonces hay muchas preguntas. Primero porque, sin respuesta, primero porque son elementos técnicos muy fuertes, pero sobre todo que en el caso de Cali y sus alrededores, pues esto siempre ha sido una discusión política. Entonces yo creo que más allá de generar la discusión política y más allá de tratar de tecnificar un proceso, pues yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos es entender un poco los conceptos. Entonces, yo te preguntaría primero definamos qué es un área metropolitana, es decir, en qué consiste esa área metropolitana y por qué en el mundo se ha venido hablando de área metropolitana, por qué en el caso de Colombia hay unas áreas metropolitanas que están formales y otras no. Pero empezamos primero por definir qué es un área metropolitana y por qué ha sido un elemento tan importante en los últimos años, porque sí, si uno mira a nivel global, las áreas metropolitanas en este momento validadas son más de 1.900 áreas metropolitanas y se espera que para el año 2040 o 2050 tengamos más de 3.000 áreas metropolitanas. Y eso es producto de un proceso histórico que en los últimos 200 años a nivel global hemos venido teniendo. Entonces, expliquemos primero a la gente qué es un área metropolitana y cuál es su importancia dentro del marco de esta sociedad global en la que estamos. Listo, mira, para la gente, pues tener claro que esto es un fenómeno de metropolización a nivel mundial. Sí, es claro en que ya hay muchísimas, más de 1.000, y que pues van a seguir creciendo porque la forma en que se planifica hoy en el mundo es a nivel macro, ¿sí? Es decir, a nivel de ciudades y grandes ciudades. No se hace a nivel local ni de país. Hoy en día es más importante las ciudades que los países. Entonces, ¿qué es un área metropolitana? Es una gran ciudad que ha venido desarrollándose, ¿sí? Se ha expandido, ha crecido de tal manera que empieza a conectarse, ¿sí? Entrelazarse con otros municipios, otras ciudades o pueblos, digámoslo pues más, digamos, masticado para la gente, y que terminan siendo parte de esa gran ciudad. Y que la gente, ¿sí? Pues por supuesto se mueve, no en un solo municipio, sino entre 2 o 3. Entonces, una área metropolitana es un área conformada por 2 o 3 o más urbes, ¿sí? Que por supuesto comparten problemas específicos, ¿no? Entonces, y hay unas dinámicas urbanas y eso pues permite que sea más fácil resolver todas sus situaciones en este concepto de área metropolitana, que es una capa mucho mayor a lo que siempre hemos conocido administrativamente como esos, digamos, gobiernos locales. ¿Podríamos resumirlo de esa manera? Sí, me parece bien, pero bueno, una de las grandes cuestiones es el área metropolitana, y eso es algo que, por ejemplo, le pregunta a la gente, y es como una primera esbozo para ir avanzando un poco en el tema. La primera pregunta que yo te podría hacer es, los municipios que se alinean a un núcleo, que en este caso, supongamos que vamos a construir un gran área metropolitana al suroccidente del país, estos municipios pierden su autonomía territorial, pierden su autonomía administrativa, porque creo que eso es una gran preocupación que tienen estos municipios más pequeños. Entonces, ¿cómo está contemplada la ley? Pero más cómo está contemplada la ley
¿Cómo a nivel global se ha trabajado estos temas de autonomía territorial y administrativa? Claro, entonces aquí es importante también que la gente sepa, pues que por supuesto a nivel mundial existen diferentes formas de gobierno, sistemas políticos, pero lo cierto es que nuestro país tiene una constitución que es la de 1991, donde ya trae unos principios constitucionales, es decir, donde ya está contemplado algo que se llama descentralización y autonomía. Entonces, el principio de autonomía, que es la autonomía territorial, no se va a perder, por supuesto que no. Estas ciudades, estos municipios siguen siendo autónomos, pero se crea una nueva estructura administrativa, que es lo que se llama un nuevo esquema territorial, que pues está, digamos, no vamos a decir que es supralocal, pero sí está con unas competencias diferentes. ¿Por qué? Porque cuando se crea el área metropolitana, tiene autonomía, ¿sí?, administrativa, patrimonio propio, entonces hay ciertos temores, hay ciertos mitos, hay ciertas, digamos, preocupaciones, pero más allá de eso, creo que lo que es necesario es que empecemos a darle claridad, porque esos son desafíos y retos, pero hay muchas, digamos, cosas que son pues falsas realmente con relación a estos temas. Es un tema de planear en conjunto, de que haya cohesión, de que haya equipos, por supuesto, de gobierno, ¿sí?, que haya una gobernanza pues, de esas grandes ciudades, o que también llamamos ciudades-región, ¿no? En últimas, porque Cali siempre se ha mencionado que es una ciudad-región. Exactamente. Sí, y es un poco dejar claro las figuras. Eso es un ejercicio que pues, obviamente poco a poco tendremos que ir explorando, pero dentro del marco constitucional, pero también dentro del marco global, hay diferentes figuras de áreas metropolitanas. De hecho, uno mira, por ejemplo, en el caso de Bogotá, es una región metropolitana. De acuerdo. Dado que la relación que tiene Bogotá con Cundinamarca es muy importante, y hay un hecho metropolitano que llaman los expertos, hay un hecho metropolitano que va a ser el tranvía que va a recorrer no solo Bogotá, sino a los municipios conurbanos. Entonces, por ejemplo, hay un tema interesante, el caso creería que de Medellín tal vez fue la primera área metropolitana constituida formalmente a partir de unas legislaciones previas que establecieron desde el gobierno nacional. Entonces creo que Medellín, por ejemplo, su relación conurbana con los municipios aledaños, caso Itagüí, caso Envigado, permitió no solo consolidar a Medellín como capital del departamento de Antioquia, sino que permitió visibilizar a esos municipios como Envigado y como Itagüí. Y voy a poner un ejemplo tan sencillo como esto. Probablemente si no hubiera existido área metropolitana, y eso es una discusión, ¿no? Probablemente los equipos, Medellín no tendría, o Antioquia no tendría 4 equipos de fútbol, no tendría Envigado como equipo de fútbol, no tendría el equipo de Itagüí, que creo que ya ha cambiado un poco, pues cambia cada rato de nombres, pero de alguna manera sí implica visibilizar esos municipios alrededor. Entonces yo creo que parte de lo que la gente tiene que entender, no solamente el municipio de Cali, sino de los municipios, bueno, ahora somos ya distrito especial, que además eso también tiene otras connotaciones para el área metropolitana. Yo sí creería que no solo va a ser importante para Cali, sino sobre todo va a evidenciar municipios como el caso de Jamundí, que tiene unos problemas estructurales en términos territoriales, pero también en términos, por ejemplo, en términos de seguridad. Entonces, esa área metropolitana va a permitir que nosotros de manera conjunta resolvamos un problema de seguridad que no solo afecta a Jamundí de manera directa, sino que también afecta a los municipios relacionados, en este caso Villarrica, también sería un municipio que podría haberse beneficiado de este proceso de área metropolitana. El tema, por ejemplo, del río Cauca. El río Cauca es tal vez el afluente más importante que tenemos dentro del marco de esta área metropolitana, y nosotros tenemos que empezar a buscar cómo vamos a empezar a lograr darle importancia al río Cauca. Lo que siempre hemos dicho como gobernantes es, los gobernantes siempre han dicho, no, es que le hemos dado la espalda al río Cauca. Creo que ya es hora de recuperar ese ejercicio. Entonces, así muchos ejemplos que obviamente se van a ir dilucidando poco a poco, pero creo que lo importante aquí es que la gente entienda la definición de área metropolitana. Ahora bien, desde esos ejercicios, ¿cuáles serían esas características fundamentales de un área metropolitana? Vos siempre has estado enamorada del río Cauca, ¿no? Sí, no, claro, porque es que además el río Cauca, para los que no saben,
el río Cauca alimenta al 80% de la población de Cali, ¿vale? Imagínate, bueno, yo creo que... Y gran parte de hecho hay unos estudios que demuestran que gran parte, por ejemplo, de las basuras o de los desperdicios que nosotros echamos al río Cauca o depositamos al río Cauca provienen del Cauca, o sea, ni siquiera provienen de Cali. Obviamente nosotros terminamos de dar el daño, pero nosotros si logramos tener un control desde el área metropolitana sobre el río Cauca, creo que podríamos hacer muchos elementos a futuro, entendiendo que estamos en un contexto de cambio climático, que estamos en un contexto de crisis climática y donde el agua cada vez va a ser un recurso vital, importancia incluso en términos del territorio y de la misma ordenación del territorio. De hecho, el último Plan Nacional de Desarrollo nos habla de que todos los municipios del país deben organizarse a través del agua, a través de los ríos. Y eso implica una concepción diferente de la forma como nosotros nos hemos organizado y como nos hemos planificado, que es parte de la discusión, ¿no? O sea, no estamos diciendo que ese debe ser el deber ser, pero sí creo que es parte de la discusión. Pues de hecho, a nivel de seguridad, y pues nosotros en Colombia tenemos una situación difícil y es que siempre hemos venido hablando de seguridad porque tenemos un conflicto irregular hace 50, 60 años. Pero a nivel mundial, cuando se habla de temas de seguridad, ¿sí? Que están ya, digamos, en otros niveles, preparándose para los temas cibernéticos, ¿sí? El tema, digamos, más tecnológico, las guerras hoy en día que ya se está viendo que son con todo el tema de los drones, ¿cierto? Pero más allá de eso está el tema del agua, ¿sí? Entonces el agua, se dice que las futuras guerras serán por agua y Colombia es un territorio supremamente rico en agua y ni se diga de nuestro, pues por supuesto, Valle del Cauca. Mira, yo creo que tú tocas unos temas, Alejandro, que tiene que ver con esa creación de áreas metropolitanas en nuestro país, que no son de ahora, es una creación desde 1900, más atrás de 1991, con la anterior constitución, con la de 1886, ya se crearon áreas metropolitanas, como fue el Valle de Aburrá, que es el caso de Medellín y sus territorios conurbados, pero fueron a través precisamente de leyes. Fue una legislación que le dio, digamos, la creación. Diferente a lo que sucede hoy en día, que es que para que haya una nueva área metropolitana se lleva al territorio a través de unos, pues por supuesto, mecanismos de participación ciudadana, que es una elección. Entonces, la gente para elegir, decidir si quiere o no estar en un área metropolitana, pues tiene que tener muy claro, eso sí, para qué sirve, para cómo se come y qué vamos a resolver. En este caso, para el Valle del Cauca, pues hay unas características, ¿cierto?, de esta área metropolitana. Tocamos el tema de seguridad primero, pero es que resulta que, curiosamente, nosotros venimos trabajando el tema de seguridad ya como área metropolitana porque la gente habla de ¿qué? De policía metropolitana, eso para la gente es normal, pero digamos que es porque las autoridades, ¿sí? En materia de seguridad, que son mucho más ligadas al gobierno nacional, pues están establecidos a través de unas jurisdicciones que son metropolitanas. Entonces, en este caso, pues digamos que estaríamos acorde, pero es mucho mejor que los alcaldes estén coordinados, ¿sí? Que son finalmente esas autoridades en el orden local para manejar estos temas de seguridad. Y ahí también le podríamos meter el tema de recursos y demás, captación obviamente de recursos nacionales, internacionales, porque vuelvo y lo digo, a nivel mundial es más importante las ciudades que los países. Entonces podríamos también por allí ver una posibilidad de financiamiento. Otro tema que es importante para el Valle del Cauca y estos municipios del norte del Cauca, ¿cuál es? El tema de la movilidad. Otro hecho metropolitano, porque estamos hablando finalmente de los hechos metropolitanos que van a dar lugar a esta nueva área metropolitana o formalización, porque vuelvo y lo digo, ya existe, lo que pasa es que lo vamos a formalizar, institucionalizar, y es el tema de resolverle a la gente el problema de transporte público. Y a mí me parece muy, muy importante eso, es formalizar, pero yo creo que aquí hay algo importante, es que históricamente las áreas metropolitanas, y no solo a nivel global, son imposiciones de los gobiernos centrales o de los políticos que están en el poder. Aquí lo que estamos haciendo es al contrario, y que creo que es un hecho que me parece que es más relevante. Somos nosotros los ciudadanos los que finalmente vamos a determinar que se conforme esa área metropolitana. Sí. Entonces, parte del ejercicio que creo que tenemos que hacer como ciudadanos preocupados, que llamaríamos, es un poco
darle a entender a la gente la importancia de esas áreas metropolitanas y el poder que nosotros tenemos vía democrática, vía una elección, de decirle a los gobernantes, miren, nosotros sí finalmente queremos un área metropolitana y las condiciones de esa área metropolitana van a ser estas. No para crear un cargo burocrático, no para hacer nuevas elecciones, no para quitarle el poder territorial o el poder administrativo a algunos municipios, sino para que entre todos hablemos un lenguaje común, para que entre todos tengamos una visión compartida. Porque el gran problema que tenemos como sociedad, no solo en Colombia, sino en América Latina, es que nosotros hemos organizado mal el territorio, hemos planificado mal el territorio. El gran problema de América Latina, y sobre todo de las ciudades principales y de las ciudades que están alrededor de esas ciudades principales, es que hemos planificado mal el territorio. Y hemos planificado mal el territorio porque siempre predominan los intereses políticos, los intereses personales, a los intereses colectivos. Y ahora que nos están dando la posibilidad como ciudadanos de ser partícipes de esa planificación del territorio, pues creo que es una importancia. Yo creo que eso es un elemento a resaltar que me parece muy importante, porque finalmente es por la vía democrática, no por una imposición de gobierno, ni por una imposición de unos cuantos, sino por una decisión de todos los municipios que harán parte de este proceso, que vamos a tomar la posibilidad de decir si queremos estar o no queremos estar en esa área metropolitana. Claro, es tener una visión, ¿sí? No una visión que nos llegue a la punta de la nariz, sino realmente una visión muy amplia como ciudadanos de lo que queremos. Generalmente la gente se queja y se queja de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Que la gente se empodere, porque lo que tú has dicho, esto es up-down o down-up, o sea, ¿de dónde viene? No, viene de abajo. En este caso, nadie nos lo va a imponer. Digamos que puede ser que de arriba se quiera o no se quiera, pero lo cierto es que la gente tiene la potestad, la posibilidad de ir, salir y decir, esto es beneficioso, esto nos trae posibilidades, digamos, de solucionar, vuelvo y lo digo, temas de agua, temas de, ¿qué? De movilidad, de seguridad, de hábitat. De hábitat, de competitividad, exacto, economía. Entonces hay que empezar a desmenuzar muchas cosas para que la gente comprenda que de verdad vale la pena. Y yo creo que es un tema muy pedagógico, es un tema, vuelvo y lo digo, esto no es un tema eminentemente político, no vamos a decir mentiras, claro que es político, claro que es técnico, claro, es un ejercicio político, pero claro. es un tema que necesita, como siempre, de mucha pedagogía y educación, porque eso es lo que necesitamos, que la gente comprenda. Yo ahora le decía a un amigo hace un rato, que tú escuchaste, y es, mira, así como hacen la ciclovía, ¿cierto? Y que llega hasta el Puente de la Viga, ¿por qué no la extienden hasta Jamundí? Pues es porque hay un gobierno que llega hasta la Viga, hasta el Puente de la Viga, y otro que inicia en esa avenida Cañas Gordas, y por supuesto, pues ya es otro. Y qué bueno sería que pues tuviésemos la posibilidad de hacer ciclovías, de que el transporte informal que tanto aqueja a la ciudad, pues pueda ir más allá, ¿sí? De esa estación de las, ¿cuál? La estación de la ciudad, de las universidades, perdón. Entonces, ¿qué tal un mío? Sí, que pues ustedes saben las dificultades que tiene un transporte masivo y que este transporte tenga la posibilidad de alimentar otras áreas, ¿cierto? Que van más allá de esos límites que hemos establecido en Cali, porque finalmente las fronteras son límites establecidos gubernamentales. Por ejemplo, mucha gente se pregunta, dice, bueno, ¿y el mío por qué no llega al aeropuerto? Exactamente, porque si son... Claro, es que el aeropuerto, no se nos olvide que pues las personas que han montado en el avión y que están, cada vez que llegan, ¿a dónde llegan? ¿A Palmira o a Cali? Aeropuerto, ¿cierto? De Palmira, que sirve a la ciudad de Cali. Es decir, el aeropuerto nuestro, es que siempre lo hemos considerado de Palma Seca, no es un aeropuerto de Cali, es un aeropuerto de Palmira. Allí hay un hecho metropolitano que es tangible. ¿Listo? El tren de cercanías, que tanto se ha hablado durante mucho tiempo, que vamos a tener un tren de cercanías del Valle del Cauca. Ese tren de cercanías también resuelve un hecho metropolitano. Saldría desde Jamundí, pasando por Cali, llegaría hasta Palmira, luego le harían una línea hasta el aeropuerto e incluso está proyectado hasta Jumbo. Hasta Jumbo Orígenes. ¿Y Jumbo qué pasó? Pues Jumbo se retiró, pero bueno, no vamos a hablar en este momento de que se haya retirado, seguramente llegará. Pero lo cierto es que hay muchos temas que estamos supremamente entrelazados. Pero vamos por partes. Yo creo que tú has hablado de dos palabras aquí que me parece que son claves, que es importante que la gente entienda de manera más sencilla. ¿Qué es una conurbación? Es decir, expliquémosle a la gente qué podría ser una conurbación, o cómo le explicarías a alguien qué
qué es un ejercicio o qué es una ciudad conurbada. Y la segunda pregunta es que lo ha repetido varias veces, es el tema de un hecho metropolitano. Entonces, primero definamos que en términos generales qué es una conurbación y después hablemos de los hechos metropolitanos como elemento no conceptual técnico, sino como elemento de nuestra vida cotidiana. Listo, entonces conurbación es uno o dos municipios, uno, dos o, no, son dos o más municipios, ¿cierto? Que comparten un espacio geográfico donde hay unos elementos orgánicos y funcionales que son compartidos. Es muy técnico, ¿cierto? Que es orgánico y que es funcional. Entonces, funcional es que tienen relación con un tema específico para resolverse. Volvemos, tema agua. Por ejemplo, el tema del río Cauca, por ejemplo, exacto. El tema Palmira y Cali comparten el río Cauca, por ejemplo. Exacto, entonces están en función de... Y Jumbo también comparte el río Cauca. Sí, del tema, digamos, de movilidad, de seguridad, de desarrollo económico, ¿ya? Entonces, una conurbación son esos 2 o 3 o más municipios que tienen unos, digamos, más allá del límite geográfico y que tienen una relación orgánica o funcional. ¿Sí? Listo. Entonces, y ahí podemos, o sea, lo que de alguna manera da vida a esos procesos de conurbación son los hechos metropolitanos. Entonces, ya hemos mencionado varios hechos metropolitanos. El aeropuerto es un hecho metropolitano, por ejemplo. Claro, incluso la población de estos territorios conurbados a veces se identifica más con la ciudad núcleo que con su propio municipio en el que está, que es limítrofe. Voy a poner el caso. Se dice, ¿sí? Sin ánimo de ofender, por supuesto, que hay territorios que son ciudades dormitorio. ¿Cuándo son ciudades dormitorio? Cuando decides establecer tu casa, ¿cierto? En una ciudad que no sea la ciudad núcleo o principal, como es el caso de Cali, y consigues vivienda en Candelaria, en Jamundí, ¿sí? Incluso, pues, digamos, vamos a hablar de Jumbo, pues, que está en Dapa. Pero esas ciudades en el día no están, digamos, la población está ¿en dónde? En la ciudad de Cali. ¿Por qué? Porque trabajan, estudian en esa ciudad, pero donde pagan sus impuestos en la ciudad vecina. Entonces allí es donde inician también los temas, digamos, económicos. Tú estás en otra ciudad, pero pagas impuestos allá, pero resulta que estás haciendo uso de una ciudad pues, en la que tú no estás establecido. Entonces, por eso es la necesidad de los gobiernos de, digamos, coordinarse y planificar, pues por supuesto, para que es mucho más fácil tener las finanzas. Por ejemplo, el tema del hábitat, que me parece que es un tema interesante y en términos de un concepto que creo que parte del ejercicio de nosotros es empezar a cambiar lo que se llaman las ciudades dormitorio. Entonces, por ejemplo, uno sabe que Candelaria es una ciudad dormitorio o se ha convertido en una ciudad dormitorio, pero la pregunta es qué tipo de personas van a vivir a Candelaria. Entonces, normalmente los proyectos habitacionales que se hacen en Candelaria y los grandes proyectos que te tienen a futuro especialmente son para estratos 1, 2 y 3, es decir, son viviendas de interés prioritario, porque ya las viviendas de interés social ya están un poco más costosas, pero las viviendas de interés prioritario son viviendas muy económicas que está logrando que personas que no pueden acceder a la vivienda en Cali vayan a vivir allá. Ese entonces, tema eso me parece importante. Pero vamos sí. ya para darte la palabra. Entonces, vámonos para el otro lado. Por ejemplo, Jamundí. En Jamundí también hay un ejercicio distinto, donde se está convirtiendo en la mal llamada ciudad dormitorio, pero en última es otro tipo de población. Son clases medias. Por ejemplo, los conjuntos habitacionales que están construyendo a la entrada de Jamundí, en la vía Cali-Jamundí, por ejemplo, son viviendas de estratos 4 y 5. Y si uno va más al fondo, ya llegando a las zonas rurales, pues son grandes condominios de casas donde viven personas de estratos 5 y 6. Entonces, de alguna manera, esto se dio de una manera natural, o sea, esto no fue que nosotros decidimos como ciudadanos o que el Estado decidió, no, yo quiero que Jamundí hayan viviendas de esto, no, yo quiero que Candelaria, no, son elementos, son hechos que se fueron dando de manera natural, exactamente, pero que se están dando de manera desorganizada. Entonces, un poco lo que se pretende es que se organicen esos procesos y que de alguna manera tengan un beneficio no solo para la ciudad núcleo, sino especialmente para las ciudades que están alrededor de esa ciudad núcleo. Claro, porque en última lo que está sucediendo es una densificación, ¿no? Entonces estamos viendo ciudades no compactas, que sería lo ideal, crecer en alturas, sino que empieza la población naturalmente a buscar, ¿sí? Nuevos suelos.
Y también no se nos puede olvidar que es que Cali ya no tiene realmente posibilidad, digamos, de esos desarrollos urbanísticos cerca a este centro administrativo, que sería lo ideal. Recordemos ese concepto en París de ciudad 15 minutos, que es súper interesante, pues es ideal, pero no se logra. No se logra, ¿por qué? Pues primero porque Cali tiene una situación que también va a ser para otro momento que lo hablemos, que es el tema de la base aérea, ¿no? Entonces, dado la base aérea, pues no se puede redensificar y construir en alturas, entonces hay que buscar suelo de expansión y eso nos lleva a Candelaria, Jamundí, lo que tú dices, un poco más estratificado, segmentación, ¿sí? Y eso pues da otras dinámicas. ¿Qué situación teníamos entre Cali y Candelaria? Un puente, que era el puente de Juanchito, que teníamos unas dificultades durante unos años, que ahora tenemos un puente donde hay una gran movilidad y pues ya permite un mejor desplazamiento. Y en ese orden pues tenemos una gran relación con Candelaria. En ese sentido es interesante pues desde ese punto de vista, igual que con Jamundí. Con Dagua, ¿por qué con Dagua? La gente se preguntará, ¿y Dagua qué? Dagua ya yendo para Buenaventura, pero es que no se nos puede olvidar que Cali tiene un territorio rural bastante extenso, ¿cierto? Y que incluso cuando la gente sale a las fincas el fin de semana al kilómetro 18, pues ya en el 30, el Carmen y demás, eso ya es Dagua. ¿Y son ciudadanos de dónde? De la ciudad de Santiago de Cali. O sea que sí tenemos una relación funcional natural con ese municipio que es un tema de todo el tema de los farallones y todo el tema ecosistémico, además porque Dagua es un municipio que en términos de extensión es bastante amplio, tiene unas reservas de agua muy grandes, tiene unas reservas naturales muy importantes, que creo que nosotros como área metropolitana debemos de cuidar. De hecho, si uno mira ahora, la gran tendencia que se tiene en los próximos años es que mucha gente, y ya está pasando, mucha gente va a vivir a las zonas rurales de agua, es decir, la gente está buscando la casita, el lotecito para irlo. Entonces, si eso se está dando de manera natural, si nosotros no buscamos cómo organizar ese territorio, pues lo que vamos a terminar pasando el día de mañana es que nos vamos a apropiar de unos terrenos no de manera sostenible, y lo que vamos a hacer es a perjudicar los ecosistemas naturales que hay alrededor del tema, y que creo que además le serviría mucho a Buenaventura, sobre todo para poder acceder el día de mañana a que la ciudadanía de Buenaventura pueda tener agua potable, no involucrándose dentro del área metropolitana, pero sí probablemente Dagua como puente para eso, porque es que además Dagua tiene una particularidad en términos geográficos, y sería importante que cuando hagamos estos ejercicios tengamos mapas, sobre todo para nosotros también visualmente. Entonces uno mira, por ejemplo, Dagua está en el medio de la nada. Dagua está entre Cali, Dagua y después Buenaventura. Sí. Y está en el medio de la nada, pero es un municipio con una riqueza hídrica y con una riqueza natural enorme, y por eso Dagua le interesa estar dentro de este proceso, precisamente para visibilizarse. Incluso ahí podemos hacer ejercicios de ecoturismo, podemos hacer ejercicios de turismo de naturaleza, incluso podemos hacer ejercicios gastronómicos. Muy interesante. De hecho, Dagua, mucha gente va los fines de semana a comer por fuera de la ciudad. En términos climáticos también nos podrían ayudar mucho. Entonces, yo creo que también la discusión tenemos que plantearla, no es que Cali va a absorber esos municipios. No, para nada. O sea, yo creo que eso es lo importante, porque a veces queda la discusión en el aire, que como si nosotros quisiéramos es que ampliarnos como ciudad para poder resolver problemas o necesidades que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, el tema del suelo. Nosotros acá casi no tenemos suelo. Pero no es un problema de que estos municipios queden para resolver problemas de Cali, sino por el contrario, es para que Cali no se les convierta en un problema a ellos. De acuerdo. Es al revés, es para que nosotros no nos terminemos convirtiendo en un problema para ellos, sino que por el contrario podamos ser garantes de que se les van a respetar sus autonomías, se les van a respetar sus procesos y se les van a respetar sus territorios, sino que van a tener una fortaleza para que eso se haga de manera planificada y se haga de manera organizada. Porque si no, y creo que es un ejemplo que nosotros debemos discutir, pero más adelante, uno de los grandes hechos de áreas metropolitanas que en Colombia no funcionó, y que fue el primer ejercicio de áreas metropolitanas cuando Bogotá hizo sus procesos en los años 50 y 60 y logró coger todos estos municipios que son aledaños a Bogotá, que terminaron siendo hoy barrios de Bogotá.
o localidades de Bogotá. Soacha. Soacha todavía no, pero Soacha prontamente terminará siendo una localidad más de Bogotá. Pero, por ejemplo, tenemos Usaquén, era un municipio, Suba era un municipio, bueno, se me escapa creo que el Santa Fe también era un municipio, bueno, no, Santa Fe no era un municipio, pero hay municipios que en ese momento que estaban alrededor de Bogotá y terminaron convirtiéndose en barrios o en localidades. Y eso es una lección aprendida que nosotros debemos tener precisamente para decirle a la gente, nosotros no queremos que al final estos municipios terminen siendo parte de Cali, no. Lo que queremos es organicémonos de manera adecuada porque la población crece, los problemas crecen y las desigualdades crecen. Y si nosotros no buscamos la manera de organizarnos adecuadamente, pues estos problemas no los vamos a poder resolver de manera adecuada. Sí, yo creo que es un poco para cerrar el tema es ese. Los beneficios, las bondades que trae que nos volvamos a la metropolitana es que incluso esos municipios pequeños que no hemos hablado y que luego hablaremos, será Villarrica, Puerto Tejada, por supuesto que les conviene hacer parte de un área metropolitana como es este suroccidente, ¿sí? esta llamada área metropolitana del suroccidente colombiano con Cali, porque los va a beneficiar. Entonces, muchos municipios pequeños incluso a veces se oponen, pero realmente son más, ¿sí? las ventajas de pertenecer a quedarse fuera. El caso nuestro es, digamos, curioso porque tenemos a Palmira y Palmira es una gran ciudad, ¿sí? Es también un municipio pues, que tiene muchísimos, digamos, elementos que la pueden verse, digamos, un poco a la par. E incluso en algunos textos, ¿sí? que hablan de ciudades metropolitanas, ponen también a Palmira como un municipio núcleo. ¿Por qué núcleo? Con relación a otros municipios que están cerca a, ¿cómo se llama? A Ginebra, ¿cierto? A Buga. Y no se nos olvide que pueden haber áreas metropolitanas dentro del mismo Valle del Cauca, que no solamente sea esta, la de Cali, sino al norte del Valle del Cauca, que es un área metropolitana que está más unido al eje cafetero. Entonces, esto es algo que es imparable, que seguramente pues ahora no se comprende mucho esos beneficios, pero de aquí a noviembre seguro que lo vamos a hacer para que la gente salga a votar, ¿sí? Con toda la tranquilidad. Sí, no, esto es importante hacer el debate. Nosotros, al final del día, creo que nuestra misión o nuestra funcionalidad es que la gente tenga herramientas de base y que creo que nosotros tenemos que empezar a cambiar, que creo que también es un ejercicio pedagógico, no solo en términos del área metropolitana, sino un ejercicio pedagógico en términos de que nosotros tenemos que empezar a generar discusiones de manera diferente. Creo que también eso es un hecho pedagógico que nosotros debemos cumplir, es la posibilidad de que seguramente, y esto es normal en cualquier ejercicio democrático, seguramente habrán sectores de la sociedad o sectores muy fuertes de la sociedad que por no perder ciertos privilegios que han tenido a lo largo de la vida, se opongan a esta área metropolitana. Y eso es válido. Yo no estoy diciendo que eso es tema. Yo, por el contrario, creo que uno debe defender esos intereses, pero defendámoslos dentro de un marco democrático, dentro de un marco de discusión y dentro de un marco que al final del día busquemos encontrar qué es lo que nos une, no lo que nos divide. Es que nosotros vivimos en una sociedad y este tema de las redes sociales a nivel global también nos ha permitido es que siempre buscamos es construir sociedad no desde lo que nos une, sino desde lo que nos divide. Y yo creo que nosotros, este ejercicio metropolitano nos tiene que buscar elementos de mirar qué es lo que nos une como territorio, cuáles son esos valores compartidos que tenemos, porque además tenemos un valor compartido que es válido para todo, y esto también podrá ser discutible, ¿no? Vuelvo y repito, esto tiene mucho de discutible en términos económicos y en términos ambientales, pero por ejemplo a nosotros nos une el tema de la caña de azúcar, ¿vale? Que haya sido forzado, no haya sido forzado, que eso tiene implicaciones ambientales, que eso tiene implicaciones económicas, pero hay un valor compartido, que miremos desde ese valor compartido cómo podemos construir un futuro diferente desde ese valor compartido. Y son elementos a discusión, vuelvo y repito, porque no, mucha gente dirá, no, pero entonces Alejandro está a favor de la caña de azúcar y los ambientalistas dirán eso y ahora pues la moda de no consumir azúcar. No es claro, Alejandro quiere que nos sigamos matando en términos de consumo de azúcar. No, estoy hablando de hechos históricos que se han presentado que no podemos cambiar, pero que de alguna manera han sido parte de la construcción de esos valores.
¿vale? Entonces, no solo desde lo cultural, sino desde lo económico, desde lo social, desde el mismo ejercicio territorial e incluso desde lo ambiental, porque han generado alertas que son también bienvenidas. Entonces, yo sí creo que nosotros debemos de buscar esos elementos en común, Sí. Entender que hay una historia, pero también entender que hay un presente y hay un pasado y hay un futuro que nos espera. Ese futuro ya lo tenemos, y nosotros tenemos que entender como ciudadanos que si nosotros no nos empoderamos en términos de planificar el territorio, pues el día de mañana los grandes perjudicados vamos a ser nosotros. Sí. ¿Vale? Y hay unas realidades que son inminentes. Hay una realidad, el tema del agua es una realidad inminente, en términos de que probablemente esa va a ser la gran discusión del futuro. El tema ambiental también va a ser una discusión a futuro en los próximos años. El tema de la calidad del aire, el tema de la movilidad. Hoy estamos hablando de movilidad sostenible y nosotros todavía seguimos pensando en el carro y en el bus como elementos de solución de problemas. Por ejemplo, un proceso muy bonito podría ser que una ciclovía completa que además no existe, pero se ha parado en ciertos momentos entre Cali y Palmira, por ejemplo, que es una recta de casi un poco más de 20 kilómetros. Entonces, la idea es mirar nosotros cómo como ciudadanos nos apropiamos del proceso. O sea, esto no es que unos políticos nos tengan que decir qué está bien y qué está mal, porque finalmente ellos van a definir qué está bien y está mal para defender sus intereses. Nosotros lo que tenemos que buscar como ciudadanos preocupados es decirle a la gente, estas son las opciones, estas son las realidades, estas son las posibilidades, ya ustedes como ciudadanos tomarán la decisión de si apoyan estos procesos y si o no lo apoyan, pero que no estén simplemente para validar intereses particulares, sino que sea para validar intereses colectivos. Sí. Y que creo que esta discusión hay que hacerla, es decir, ¿cuál es nuestra visión compartida de territorio? ¿Cuál es nuestra visión compartida de sociedad? Y creo que tenemos muchos elementos en común que no se ha puesto en discusión y que creo que este ejercicio de área metropolitana lo puede poner. En conclusión, Alejo, es más importante estar unidos porque el dicho lo dice, unidos somos más fuertes, entonces no hay discusión allí. Si nos unimos, resolvemos. Desde las ciclovías de Palmira, Candelaria, que se unan realmente con Cali, así como resolvemos nuestro transporte público, así como podemos resolver nuestros temas de vivienda. Y bueno, hay muchísima tela para cortar en área metropolitana. El hecho es que es un concepto que la gente no le debe temer, sino que se lo debe apropiar. Eso, la ciudadanía, que juntos podemos salir. Claro, y al final del día, por ejemplo, también un factor que a la gente le importa mucho es el tema económico. Entonces, por ejemplo, si nosotros como área metropolitana estuviéramos conformados legalmente, nosotros podemos ir al gobierno nacional y a través de unos, lo que ellos llaman contratos plan, nosotros podríamos resolver temas de movilidad, podríamos generar procesos de competitividad, o sea, podríamos hacer muchas cosas para eso. Por ejemplo, Villarrica y Puerto Tejada, que son municipios limítrofes con el Cauca, serían un bastión importante para resolver problemas de seguridad, por ejemplo, junto con Jamundí. Entonces, porque pues nosotros históricamente, como caleños, y eso ha tenido una afectación en todo el Valle del Cauca, no hemos podido resolver el tema de seguridad, todo el tema del conflicto armado. Esto se ha venido acrecentando en los últimos años. Entonces creería que hay unas posibilidades. Por ejemplo, nosotros podemos resolver el tema de movilidad, por ejemplo, pensando en los municipios pequeños, pensando en Villarrica y en Puerto Tejada. Gran parte de la población que vive en Villarrica y vive en Puerto Tejada trabaja o estudia en Cali, ¿vale? Entonces nosotros podríamos también desde el área metropolitana resolver esos procesos. No sé si quieras decir algo ya para concluir. No, básicamente es eso, que ya el proceso, pues en noviembre, la gente tendrá la oportunidad de escuchar en diversos espacios, como tú lo has dicho, tanto el sí como el no, porque es respetable, aquí no hay ideas uniformes, simplemente nosotros seremos esos que pondremos un granito de arena para que la gente pueda salir tranquilamente a elegir sí al área metropolitana. Exactamente, y sobre todo a votar masivamente. Yo creo que parte de un hecho metropolitano que nosotros podríamos construir es que la gente asuma democráticamente su proceso y salga a votar masivamente, sea por cualquiera de las opciones, pero que salga a votar masivamente.
Creo que eso le da legitimidad a los procesos, pero nos da legitimidad a nosotros como ciudadanos para exigirle a los políticos qué es lo que más nos conviene como sociedad. Quédense conectados. Gracias por quedarte hasta el final. La Metropolitana es un podcast producido por el grupo empresarial Alas. Nos conectaremos en nuestro próximo episodio.